Hoy usted me dijo, y está pasando algo en el mundo que la noticia es obviamente el Papa Francisco. Muchas personas diciendo que ya falleció, que hay una cortina de humo, que no quieren decir las cosas, otros que está mejorando, otros que está malito, otros que ya dicen ya, viene el anticristo, sigue el llamado Papa Negro. Entonces, vamos a hablar de eso que es bien interesante, prestemos la atención al Monseñor Andrés, porque es un tema actual, va a pasar, tarde o temprano, pues Francisco tendrá que fallecer, y qué va a pasar en ese momento. Entonces, chévere la charla con el padre para que le prestemos atención, enfocándonos bastante en el anticristo y en el Papa Negro. Pues, Monseñor, Obispo Andrés Tirado, bienvenido y pues hablemos de esto. Empieza y cuéntenos, ¿cómo es esto? Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes que nos están eh, escribiendo, nos están comentando esta gran intriga, ¿no? Siempre cuando en los últimos años el Papa ha estado enfermito, ha estado a puertas de que, como yo lo llamo coloquialmente, la muecona, la muerte, San Francisco así la llamaba, la hermana muerte, viene a visitarlo, está tan grave, pues se prenden esas alarmas y dicen, oiga, ¿qué va a pasar? Ya es el fin del mundo, el fin de los tiempos, viene el anticristo, ya se acerca el Papa Negro, se va a acabar lo que es la iglesia. Entonces empieza a haber mucha especulación y mucho miedo al respecto de lo que está sucediendo. También fenómenos como lo que es la economía, la política, la guerra, todos estos fenómenos como que se entrelazan y empezamos a preocuparnos, a angustiarnos de qué es lo que está sucediendo. Bueno, el 17 de enero de este año yo les había comentado de que, bueno, en mis envíos hay mucha gente que me sigue y bueno, ahí hago spoiler, publicidad política pagada. Síganme en mis redes, no sean así, colaboren en Facebook, Twitter, Instagram y hacemos en vivos. Y en esos en vivos hablamos de predicciones. Y el 17 de enero hablamos sobre que el Señor a mí me había mostrado que el Papa iba a estar muy mal y muy posiblemente la hermana muerte, la muecona, como yo la llamo, lo iba a estar visitando y que habían dos panoramas, uno de que desencarnara, que estábamos, que yo llamaba a una oración colectiva para pedirle al Señor por la salud de él, pero también de que o él podía partir o que se diera la dimisión de Francisco. Entonces, en ese parámetro y en ese marco espiritual, material, social, político que estamos moviéndonos, pues la gran intriga, ¿qué va a pasar con él? ¿Se muere el hombre? ¿Va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Va a dimitir? ¿Se va a cumplir la profecía de que llega el Papa Negro? Entonces, es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Yo dije, no, vamos a hablarla con Dani para que podamos profundizar más del tema aquí en exclusiva. Espero que grabe el TikTok, ¿no? No después diga, se me borró, los chukis vinieron y se desapareció. Tranquilo, Uy, padre, este Ya tema lo conocen, Dani. bien interesante, padre. eso está muy bien. ¿Qué he visto yo? Que él va a desencarnar, que él va a fallecer. Hay que esperar cuándo. En las manos del Señor estamos orando, no queremos. La mayoría, así yo no represento la Iglesia Católica Apostólica y Romana y muchas confesiones religiosas en el mundo. No queremos que él parta, sino que Dios le dé salud, pero todo está en las manos de Dios, porque él ha sido un referente muy importante. Yo lo admiro personalmente. Hay cosas que no comparto, pero se ha mantenido y ha sido un referente muy importante para cambio y transformación en estos tiempos, que también es como un signo de las profecías de Fátima, también de Nostradamus, también de San Malaquías, que ahorita vamos a hablar sobre el hombre. Entonces, que es muy posible que ahorita él se esté mejorando con la ayuda del Señor. Yo no lo veo muerto por ahora. Sí hay muchas especulaciones, muchas teorías. No hay pruebas contundentes de que él se haya murraqueado, como yo hablo coloquialmente, pero lo que se sabe es que está en un proceso difícil, complicado, pero que cada día se mejora un poquitico. ¿Qué Padre, es lo más ahí me factible? surge una preguntita para entendiendo esto. Cuando el padre está así de malito, pero igual sigue siendo el Papa, ¿existe como el vicepresidente que toma decisiones o él es el único que puede tomar decisiones así esté muy malito y firmar cosas? O alguien dice, no,
el Papa en este momento está muy malito ahí en la habitación conectado a estas máquinas, venga, yo tomo la decisión de que hagamos tal cosa. ¿Existe ese cargo en el Vaticano? O en el momento que ya él no pueda dar una decisión ni dar una orden o cosas como estas, es cuando dicen, ya no puede estar de Papa. Bueno, siendo muy sincero, todos esos informes, sobre todo en los momentos de crisis que él ha tenido tan fuertes, que dicen, no, él está bien, él fue a la Eucaristía, él está escribiendo, él está respondiendo. La verdad, y estudiando varios informes de comentarios médicos muy cercanos al hombre, pues no es plausible, no es creíble que él en esos momentos, puede ser que en este momento actual sí lo haga. Él es una persona muy fuerte y ha resistido muchísimo. Entonces, digámoslo que hay momentos donde él está lúcido, está bien, otros momentos por desobediencia de él, porque él es muy terco, él es obsesivo con el trabajo, entonces quiere hacer una cosa, quiere hacer la otra y el cuerpo ya no le responde. Entra en primera medida el secretario del Estado Vaticano, Parolin, entra a organizar el desorden. Dice, el Papa está enfermo, no lo pueden hacer esto, no puede hacer lo otro, fulano de tal no me lo moleste, yo me voy a hacer cargo. Hay tres cardenales muy importantes al lado de él siempre, pero pues siempre hay una cantidad de gente alrededor. Debemos de entender que el Vaticano y la figura del Papa no es solo un poder religioso, sino un poder político, un poder económico, un poder social. Por ende, es el Estado Vaticano. Por eso se independizó y se llama el Estado Vaticano. Entonces hay unos protocolos, hay una organización, hay unos filtros. Y el secretario es la mano derecha, Parolín. Él es el que se encarga de responder, de hacer, de colaborar. Cuando, por ejemplo, estaba San Juan Pablo II tan mal, Benedicto XVI Ratzinger era el que se encargaba de la parte administrativa, de los decretos, de firmar, aún de las decisiones. Ya lo último, cuando estaba tan malito Juan Pablo II, él era el que tomaba con un comité. Hay algunas decisiones que inmediatamente el secretario las puede tomar, que hay unos decretos, hay unas normas donde él dice, bueno, mis límites son esto y esto y esto. Cuando ya sobrepasa esos límites, entonces llama a los otros y les dice, bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hay esto y hay esto, yo ya no puedo hacer más. Ustedes Ujú. me tienen que dar autorización y ustedes son los que me tienen que decir. Entonces, en ese rifirrafe es cuando en esos momentos tan críticos de Francisco, es donde esta figura como vicepresidente, si lo queremos entender de esa forma, entra al ruedo a solucionar tantas cosas y dificultades que hay. Pero yo también parto de que sí es posible que Francisco en momentos esté lúcido y en momentos también pues dirija también la iglesia con la ayuda del secretario del Vaticano, los otros cardenales y toda la infraestructura que son cientos y cientos de personas en el Vaticano que trabajan día y noche para mantener toda la organización mundial que es la iglesia. Padre, ya lo dejo continuar, pero es que surge una pregunta, otra preguntita, otra duda que tengo. Si en este momento el Papa Francisco, él podría elegir al siguiente Papa antes de fallecer y decir, yo quiero que el que continúe sea fulano de tal porque Dios me lo dijo, o eso sí es prohibido, tienen que esperar a que él fallezca y ahí sí hacen el cónclave y todo esto. No tanto que Dios le haya dicho, él puede sugerir y decir, mire, la verdad, el que ha estado más cerca a mí, el que yo veo como que puede ayudar a la iglesia, es fulano de tal. Hablándolo en tras bambalinas, entre ellos, la cosa nuestra, o sea, la cosa nuestra. Entre ellos, mire, pero tenga en cuenta a fulano, porque es que fulano tiene las capacidades, fulano ha estado fiel conmigo, fulano va a seguir ese proyecto de renovación, restauración, reforma de la iglesia. Entonces, eso pesa mucho, pero en sí, y es bien, bien curioso esta circunstancia, porque es que la gente cree
que el cónclave, cuando se reúnen, los 137, 138 cardenales se encierran en la Capilla Sistina, es hacer oración, obviamente, entran, van haciendo himnos, letanías, cantan Ven Creador Espíritu, pidiéndole al Espíritu Santo la sabiduría, pero por dentro, eso es una pugna, pero fuertísima, política, en la cual los que ya vienen trabajando desde hace tiempos en llegar con esa política a regir, a ser el nuevo Papa. Entonces, él sí puede sugerir, pero la votación se da ese día, ese nombramiento se da en ese cónclave. Se puede torcer las personas, claro que sí, los cardenales se pueden torcer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya todo se está organizado para que quede el siguiente papa. Pero, así como las votaciones de nosotros en política, ya todo el mundo está organizado, va a ser tal candidato, todos vamos a votar, no sé qué, le vamos a apoyar, vamos a conseguir más votos, todo está listo, está el día, la hora, la fecha para hacer la votación. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya estando en la urna, más de uno se voltea, entra como en reversa y dice, no, es que ese candidato no es. O Claro, me, y como el o, Papa ya falleció, pues no les importa voltear lo que le habían dicho en vida. Tiene 20 días para poder hacer el cónclave. En esos 20 días, bueno, posteriormente ya viene una campaña política desde hace tiempo. Eso no es que llegaron ese día e hicieron campaña, no, eso viene desde hace tiempos. Pero ese día, cuando se encierran, puede cambiar todo, porque se les cambia la mentalidad, tienen una epifanía, un destello de luz y dicen, no, ¿sabe qué? Me voy es con el otro. Y Claro. entonces la votación cambia totalmente. Lo mismo que pasa en las votaciones que nosotros como país, bueno, en Y, fin, vivimos, el Vaticano la vive. y debe pasar mucho, y qué pena hablar sin saberlo, pero debe pasar también mucho lo que llaman la rosca. Entonces, si elegimos a este, ya este me prometió tal cargo dentro del Vaticano, y este me prometió tal cosa, entonces mi voto es para él, y sé, ir eso es mucha rosca, ¿no? Realmente, o sea, me imagino. Total. Hay una organización interna y sobre todo, yo creo que una de las cosas de que no deja descansar en paz a Francisco es porque él ha trabajado mucho en la reforma de la iglesia. Es más, la mayoría de los cardenales que están actualmente son progresistas y son elegidos, promovidos por Francisco, porque lo que él quiere es, si él no puede continuar, que el próximo papa sea de la misma línea de Francisco. Entonces hay una pugna interna entre los liberales o progresistas y los conservadores, porque al llegar la figura del Papa a tener ese nombramiento, la cuestión cambia totalmente, la organización cambia totalmente, los cargos, los trabajos que hay, los nombramientos, todo eso cambia. Entonces sí hay una tensión muy grande y ya se viene trabajando desde hace tiempo en ese proceso. Lo que yo he visto desde el 2023, que yo lo he hablado en las redes, es que Parolín va a ser el nuevo papa. ¿Por qué lo digo? No solo por las predicciones, por ejemplo, de San Malaquías o de Nostradamus o de Fátima, sino porque él es la mano derecha de Francisco, ¿De dónde es Parodi? romano, Ok. italiano, perdón, italiano, no sé si sea romano, es italiano. Y ha estado en el poder detrás mucho tiempo. Maneja muy bien las influencias políticas. Ha sido cónsul, si lo podemos llamar de esa forma para que lo entendamos, nuncio apostólico, en muchos lugares importantes en el mundo. Y sabe manejar como un viso entre, a veces juego a ser liberal, progresista, y a veces juego a ser conservador. Entonces, la mayoría están como guiándose por esa expectativa y porque la iglesia necesita una estabilidad. Podría ser un papa de transición, como lo hizo Ratzinger, Benedicto XVI, donde lo escogen por un tiempo para que ya después, cuando vayan a colocar la otra ficha, el otro cardenal más progresista, haya un tiempo como de tranquilidad. Porque en este momento, Dios no quiera,
el Papa Francisco fallece, se vuelve un despelote allá porque cada uno va a querer imponer sus normas. ¿Por qué? Porque viene una presión muy grande entre los conservadores y los progresistas. Y se están jugando ese poder. Entonces estamos hablando del poder económico, poder social, poder religioso. No simplemente el poder espiritual de cuán vamos a ayudar a los demás o a cuántos vamos a servir espiritualmente o cómo hacemos para que todo mejore espiritualmente. Estamos hablando de términos materiales en los cuales rige el poder y la jerarquía. Hay una película que salió hace un tiempo, no la voy a nombrar para no hacerle spoiler, y muestra mucho lo que es el cónclave y todas esas elecciones, intrigas que hay de los unos a los otros. La red de informantes. El Vaticano tiene la red de informantes más poderosa del mundo, mejor que la CIA, que la KGB, que el FBI, porque tiene infiltrados en todos los niveles sociales y en todos los países. ¿Y a quiénes tiene? A los sacerdotes, a las monjas, a los misioneros. Y como usted va y se confiesa, obviamente el secreto de confesión es secreto de confesión, es excomulgable, es expulsable si usted la embarra y cuenta los pecados, pero usted sí puede sugerir ciertas cosas y usted como sacerdote tiene una posibilidad de llegar a todos los niveles sociales. La profesión donde usted puede estar sentado con un rico, con un rey y con un mendigo es el sacerdote, porque tiene un poder espiritual. Entonces tiene infiltrados, yo lo llamo así coloquialmente, en Sí. muchas partes del mundo esta red donde le informan todo lo que sucede en todos los niveles sociales que va escalando. El párroco, el obispo, el arzobispo, el cardenal y llega el papa. Monseñor Andrés Tirado, estamos oyéndolo a esta hora en el cartel paranormal, enfocándonos en el Papa, el Vaticano, el Papa Negro, el Anticristo. Pasemos a eso, padre. La gente dice que sigue el Anticristo, que el Papa Negro. ¿Eso qué? ¿Esto es real? ¿De dónde salió esto de, esto salió de la Biblia? ¿De dónde viene? Porque la gente dice, uy, sí, el Anticristo, y todo el mundo, sí, el Anticristo, uy, sí, el Papa Negro. Háblenos un poco sobre esto. Bueno, primero tenemos que separar las cosas si no se nos vuelve un arroz con mango, eso se nos vuelve un sancocho. Entonces es importante clasificar las cosas por su nombre. Anticristo es anticristo, eso lo hablamos en un programa con Daniel, ahorita hablamos un poco sobre él, pero nos vamos a centrar en el Papa Negro para que lo entendamos, porque si no Perfecto. vamos a mezclar la bestia, el falso profeta, el Sí, pero como mucha anticristo. gente dice que el Papa Negro es el Anticristo. No, son dos cosas diferentes, allá Ok, vamos. perfecto. Entonces, tenemos que tener claro, enmarcar quién es el Papa Negro. El Papa Negro nace de unas profecías que supuestamente San Malaquías fue un abad que fue sacerdote, obispo, arzobispo de Irlanda, muy poderoso, que hizo muy bien a la iglesia, reformó muchas cosas y unió a la iglesia en Irlanda. Aparte, él tenía revelaciones, él tenía sueños, él tenía visiones. Dios se comunicaba como en lo antiguo con los profetas y le mostraba muchas cosas. Entonces, se encuentra en 1595 Arnold Wallon, un monje, escritor, en el Vaticano. Un día hablamos del Vaticano, de la Biblioteca del Vaticano con Daniel. Entonces estaba recorriendo ahí, el hombre iba caminando, recorriendo estantes, mirando cosas y ¡pa! Encuentra una lista. Y el hombre empieza a mirar y empieza como a hacer conexiones y dice, oiga, pero estos papas que están acá tienen un lema en latín y ese lema tiene como una conexión con ese papa. ¿Y quién lo escribió? No, esto lo escribió San Malaquías. Ah, es que San Malaquías fue un profeta importante, un vidente importante, un eh, arzobispo importante de Irlanda. Del 1095 al 1148 muere en Francia, iba a visitar a San Bernardo de Claraval, San Malaquías. En esa época medieval hubo un gran esplendor de las profecías. Entonces encontramos a varios
profetas de ese tiempo, como Santa Hildebranda o Hildegarda, como le quieran llamar, ese tema era muy importante sobre el fin del mundo, porque se había acabado el año 1000 y las profecías y lo que se hablaba en la Sagrada Escritura es que después del año 1000 iban a suceder cosas. Entonces, como que el año 1000 era como el intermedio, interciso, importante para saber qué iba a pasar. Entonces ahí se empiezan como a revolver, a investigar esas profecías, esas visiones, así como el del 2012 de que el mundo se iba a acabar. Entonces son épocas donde a usted se le mueven los intestinos y dice, hombre, esta vaina se va a fregar, viene el anticristo, los 4 jinetes del apocalipsis van a llegar y van a traer las plagas y acaban esta vaina. Entonces, al encontrar Arnold Willon estas listas de estos papas, él empieza a hacer como esa conexión 500 años después de la muerte de San Malaquías. Él las empieza a confrontar esos lemas con la historia de cada papa. Y dice, hombre, esto es increíble porque realmente está profetizado esta lista. Y lo más curioso y lo más aterrador es que el 122, que sería ahorita el Papa Francisco, se acaba la iglesia, se acaba el mundo. Esta vaina se apaga y vámonos porque esto se acabó. Esto es el fin de los tiempos. Pero, hay una cuestión de que investigando los especializados en San Malaquías no tienen pruebas para decir que esta lista de los papas sea realmente de San Malaquías. En la Edad Media, en el oscurantismo, se valían mucho de nombres importantes para darle como valor a lo que se estaba escribiendo. Así no lo hubiera escrito, así no hubiera sabido nada, pero le ponen el nombre de fulano de tal. Y eso hace de que coja un prestigio. No es lo mismo que diga, no, yo soy Arnold Wallon, un monje que escribí las predicciones o las profecías de los 122 papas y después de esto todo el mundo se va a murraquear. A decir un hombre tan respetado, santo, porque fue santo, el Papa Clemente III, lo canonizó en el 1190 a San Malaquías. Entonces eso toma una fuerza muy grande y una fuerza de las predicciones y de las profecías más cuestionadas y más investigadas son las de San Malaquías, porque tiene que ver con la iglesia desde la Edad Media y lo que iba a suceder. Entonces, periodo tras periodo, cambio del Papa, siempre se vuelve a activar este tema y a decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En qué vamos de esa lista? ¿Ya va a llegar el Papa Negro? ¿No va a llegar el Papa Negro? Entonces, a través del tiempo de esta lista organizada, el Papa Negro ha tenido un cambio de concepción en la iglesia a través de los tiempos. Estamos hablando del estado profundo, estamos hablando del downtown, estamos hablando de la parte neurálgica, secreta, no oficial de la iglesia, porque esto no es oficial y la iglesia no lo avala. Tenemos que hablarlo como son las cosas. Esto no es una revelación oficial de la iglesia, pero ha tenido tanta fuerza y podríamos decir que Arnold también lo utilizó como un arma política para que los próximos papas tuvieran una influencia en la iglesia, que coordinara y dijera, mire, como aquí en esta lista, papá, si la lee, aquí dice esto, entonces va a venir él y va a tomar el poder. Entonces, esa figura de esa lista, de esos 122 papas, siendo que el 123 sería el Papa Negro, ha cambiado esa visión de qué quiere decir el Papa Negro, porque es que en la profecía, en esta lista, no se explica qué es el Papa Negro. Entonces ahí viene la cuestión donde mucha gente empieza a decir, no, es que el Papa Negro es porque es negrito, entonces tiene que ser afrodescendiente. Entonces en el próximo cónclave hay 27 cardenales negros de África y África ha tenido un desarrollo poderosísimo en la iglesia, porque en la actualidad la parte vocacional está muerta en muchos lugares. En Europa no hay nada prácticamente vocacional.
Entonces es Centroamérica, Suramérica, ya tuvimos nuestro Papa suramericano, Bergoglio, descendente italiano, pero bueno, nació en Argentina. Se habla del Asia, porque en el Asia hay un esplendor y en Australia de vocaciones y África como un continente muy fuerte y donde hay varios cardenales, sobre todo dos, que son Robert Saad y hay otro también que son muy fuertes, pero que aparte de su color de piel, pues no nos indican qué es lo que va a suceder. No se sabe si lo que se dice de Papa Negro es porque el corazón lo tiene negro y va a destruir el Vaticano, una implosión desde adentro, o si lo va a destruir desde afuera. Si es un Papa Negro en el sentido como lo quisieron proyectar a través del Papa Francisco por ser jesuita y el primer jesuita siendo Papa, siendo que en la Edad Media los jesuitas se diferenciaban de las demás comunidades religiosas porque usaban un atuendo negro, una sotana negra, entonces también lo referían y dicen, no, es que estos son signos de que realmente el Papa Negro es el Papa Francisco. Entonces no hay una claridad en sí si el Papa Negro va a ayudar a la iglesia o va a estar en momentos tan difíciles que se le vienen, o es el que va a estar infiltrado como un caballo de Troya para destruirla. Hay muchas conjeturas, no se sabe. Hasta ahí vamos en la cuestión del Papa Negro. Ya vienen otras predicciones o profecías a dar como una luz, por ejemplo, Tercer Secreto de Fátima, por ejemplo, Nostradamus, para hablar de que cuando ya llegue ese Papa Negro, o ese último Papa, van a haber varios fenómenos que tienen que ver con la destrucción de las 7 colinas del Vaticano, por ejemplo, y que el Papa tendría que salir corriendo porque le quieren dar materia y que tendría que ser expropiado y tendría que irse si no lo desaparecen. Entonces, son momentos que todavía no se han dado. Según la lista de San Malaquías, el último sería Francisco, sería Pedro el Romano, pero no encaja con Francisco, no tiene nada que encajar con Francisco. Entonces cada lema explica como algo referente, pero esto es algo muy subjetivo. Lo hablamos una vez con Daniel sobre las profecías de Nostradamus. Entonces, por ejemplo, cada año cogen las cuartetas y los especializados en Nostradamus dice, bueno, este año, según la cuarteta quinta, sexta, décima, habla de tales fenómenos, encajémoslos en el 2025. 2024, 2025, y según nuestro consenso, nuestra interpretación es lo que va a suceder. Es pura interpretación, o sea, no es nada puntual que uno pueda descifrar y diga, a esto se refiere, es la interpretación, ¿no, padre? De cada quien. Total. Y entre ellos, por ejemplo, los especializados en Nostradamus, como los especializados en San Malaquías, se dan duro entre ellos, porque uno dice, yo creo esto que va a suceder tal fecha, y el otro dice, no, pero es que yo la interpretación que le doy es esto. Y Nostradamus está murraqueado hace muchos años. Y San Malaquías también está murraqueado hace muchísimos años. Ellos no pueden decir, no, qué pena, es que usted me está malinterpretando. Eso no fue lo que le quise decir. Entonces, estas listas, y por eso es tan cuestionable, por ejemplo, San Malaquías, porque es que no nos da detalles, no nos dice cómo van a ser las cosas, Una fecha. una fecha, características propias. Solo sale una frase en latín que se pueden interpretar de cierta forma. Entonces, los especializados en San Malaquías dicen que hasta el año 1590, antes que Willow sacara la lista, sí coordinaban, como que sí encajaban esos lemas en latín con los papas que había. Pero después de él, ya como que la cosa se empezó a desorganizar y como que la cosa no encaja. Entonces usted hace un análisis de los lemas en latín con la personalidad de cada papa y usted dice, oye, esto no pega. Esto es otra cosa aparte y diferente. Pero los especializados dicen, sí, es que esto encaja. Entonces el último sería Francisco y con él pues ahí viene la pugna entre los especializados en Malaquías que dicen que el 122 ya es Francisco, entonces él sería el Papa Negro.
y otros que no sería él, sino el siguiente. Entonces, en esa pugna están. Pero Hay entonces, padre, ahí me surge una varias pregunta. traducciones. Supongamos que los que lo están interpretando y dicen que es Francisco el Papa Negro. Supongamos que es él. ¿Qué se supone que debería empezar a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice cuando llega el Papa Negro? O sea, ya si es Francisco al fallecer empieza el fin de los tiempos o qué pasaría si eres el Papa Negro. Lo que sucede es que como no hay el texto íntegro como tal, hay copias. Y esas copias han interpretado y se han traducido diferente. Cada una cuenta como su pedazo de la historia diferente. Por ejemplo, una que yo vi fue que llegando el último papa, o sea, en este caso Francisco, ya no habría cómo enterrar papas debajo de la Acrópolis del Vaticano. Ya no habría. Con eso ya sería el fin de la iglesia y el fin del mundo y ya lo pegan, lo conectan con el fin de los tiempos, el Apocalipsis, ahí entra el Señor Anticristo, la bestia, el falso profeta. Y esta ¿Qué, vaina se qué, parrandió. El que problema, eso está en la Biblia? eso sí está en la Biblia, en Apocalipsis y en los Evangelios. Entonces, hace 15 años hicieron unas reformas en el mausoleo, sacaron varios cuerpos, los llevaron a otros mausoleos, a otros lugares. Juan Pablo II estaba ahí debajo de San Pedro, lo subieron, ese ya está arriba, en la capilla, en San Pedro, y quedaron como 20 espacios más. Entonces la cuestión es, ¿cuándo van a llenar esos mausoleos? Pues con eso ya vimos que por lo menos ese fragmento de esa profecía no se cumplió por ese lado. ¿Qué tendría que haber para que fuera el Papa Negro y fuera el fin de la iglesia, el fin del mundo? Ciertas revelaciones que han tenido ya, ahí nos conectamos con otras profecías. Entonces hablamos de Nostradamus, de que habla de que se van a meter ahí en Italia, en el Vaticano, que le van a querer dar materile al Papa y el Papa tendría que salir. Lo mismo que aparece en el tercer secreto o la tercera parte de la revelación de Fátima. Entonces tendríamos que hablar de que tendría que haber una guerra y en esa guerra tendría que salir el Papa como tal y que en algunas visiones o algunas profecías hablan de que él muere ahí, otras que no. Entonces no se han puesto de acuerdo a ver si se muere o no se muere. El hecho es que sí entrarían y acabarían con todo, lo destruirían, quedaría todo como en devastación y el Papa tendría que morir ahí o irse refugiado. Y la iglesia tendría que volver como a los inicios del cristianismo primitivo, una profecía de Benedicto XVI, que tendría que reducirse y volver a esas iglesias locales, esas iglesias pequeñas, donde todo el estamento político, económico tendría que desaparecer. Padre, una preguntita ahí, si empiezan como usted dice y hablamos a darle al Vaticano, se le van encima, a acabar con el Vaticano mañana, ¿qué, ellos a qué, como para que me entiendan, de qué países son aliados? O sea, ¿quién entraría a defenderlo? O sea, el Papa entra a Estados Unidos, entra, no sé, alguien dice, si se meten con el Vaticano, se meten con nosotros. O sea, ¿qué ejército respalda al Vaticano? Así tengan su propia fuerza, pero si se le va encima, no sé, una gran comunidad, otra religión, y dicen, ataquemos al Vaticano y se le meten, como dice, el Papa tiene que saltar por allá, balcón para atrás y corra. ¿Quién lo respalda a ellos? ¿Quiénes se meterían en esa guerra? Aparte, los guardias suizos, que no son simplemente de adornos y son agentes Sí, 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 especializados. los que están ahí, pero digamos que se fue algo duro. Exacto. ¿A Sí, sí, quién, sí. a quién invocan ahí? ¿Quién se metería? No, eso se vuelve una guerra santa. Eso se vuelve una guerra santa. ¿Por qué? Roma e Italia eh, tiene a veces diferencias fuertes con el Vaticano. Siempre las han tenido. Pero en el momento de las guerras, en el momento de los conflictos, Italia los ha protegido. ¿Por qué? Porque es como patrimonio de ellos. Ujú. Así Italia sea laical, no tenga que ver con la iglesia, pero el primer a la mano, digámoslo así, inmediato sería Italia.
la Unión Europea hay varios países que son cristianos o que son algunos de tendencia católica, entonces también entrarían. Entrarían Estados Unidos, entraría Centroamérica, Suramérica. Ahí lo que muchos videntes y profetas han hablado, antiguos y modernos, sería esa guerra santa contra el Islam, contra los pueblos del Medio Oriente, contra culturas que no son cristianas. Ahí empezaría el problema. Podemos hablar de China, aunque China tiene una gran población que es cristiana, pero de todas maneras la parte El eh, problema grande es Medio Oriente. Medio Oriente, totalmente, totalmente. Entonces, los islámicos o el Medio Oriente o los países afines empiezan a decir, no, pues unámonos porque si se van a cascar los unos, se van a cascar los otros. Entonces, se mete los islámicos, Europa, Estados Unidos se va a meter, la OTAN, entonces no, tampoco podemos dejar a Irán, Irak, ¿sí? A China por fuera, no, tenemos que todos juntarnos. Entonces, eso sería el acabos, eso sí sería peor que la Tercera Guerra Mundial, totalmente, que son acontecimientos diferentes. Entonces, no lo veo posible, no lo veo. Puede ser que me equivoque, que en el futuro quieran destruir como tal el Vaticano y al Papa como tal. La presencia del Islam en Europa ha crecido muchísimo. Ahorita que estuve en España, cada día coge más fuerza y sobre todo el secularismo, el no adherirse a ninguna concepción religiosa, es muy fuerte en Europa. Pero eso no quiere decir de que eso dé como el aval o el permiso de decir, no, es que hoy me levanté y le tengo bronca al Papa y al Vaticano, entonces yo me meto allá y bombardeo y meto y le doy material al Papa porque es que me cae mal. Eso no es así tan fácil. No es así tan fácil. Y las protecciones que tiene el Papa, sobre todo después del ataque de San Juan Pablo II, son grandísimas, porque obviamente sabemos de que no falta los lobos solitarios y no falta Lampón que quiera irle a hacer daño al Papa o a alguno de los cardenales. Entonces la seguridad que ellos tienen allá es una seguridad de primer nivel. Podría decir que como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la tiene, o Xi Jinping, o, o cualquiera de estos presidentes importantes en el mundo, el Papa Francisco o el Papa, el que esté en el futuro, la va a tener. Ok, Monseñor Andrés, denos un poquito de terror con la siguiente respuesta. ¿Qué papa tendría que dar una vez fallezca Francisco para llegar a pensar que es el Papa Negro? O sea, ¿qué características que usted con lo que ha leído, las visiones, todo uno diga? Usted ahorita hablaba de este italiano, que es como el más, digamos, el que uno diría, ese es ahí como la mano derecha, ese es el más probable que quede. ¿Cómo me repite el nombre? Paradini. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parolín. Paradini. Pero entonces yo digo, hay unas características puntuales de los que han hablado del Papa Negro para pensar que el próximo Papa sea, que uno diga, uy, este sí es porque cumple estas señales. Existen algunos tips para detectar al Papa Negro puntual para pensar que el próximo sea él. Muchas profecías y videntes han hablado de muchos cambios, es más, las apariciones marianas, la Salet, Fátima, Meguyori, Akita, Fátima, Lourdes, hablan de que este personaje o la iglesia va a empezar a pasar por unos momentos bien complicados. Al principio se va a mostrar como asequible, allegado a los demás, relaciones internacionales, todo como que va a pintar muy bien y poco a poco va a empezar a hacer cambios. Cambios como cuáles. Eh, Va a ser más progresista, entonces ordenar mujeres, ordenar homosexuales ya abiertamente, aunque homosexuales ya hay, y ese es un tema candente, pero pues los hay según las investigaciones, eh, sobre todo de la iglesia alemana. Eh, el disolver ciertas organizaciones dentro de la iglesia, sobre todo las que sean de derecha o tradicionales,
la Eucaristía tendría que desaparecer, llegarían, hacían un consistorio, hacían una reunión de obispos y dirían, mire, esa vaina no sirve para nada, quitémosla. Eso ya no es válido, eso ya no lo hagamos. La Virgen María, saquémosla porque eso es mucha rezandería, me cae mal la Virgen María, saquémosla. Persecución dentro de los que no se adhirieran a ese proyecto. Entonces cambiaría muchas cosas. La Biblia diría, no, qué pena, de aquí, de la página 50 para arriba, me quitan esa vaina, yo no quiero saber nada de eso. Me Puede dejan hacer, la Biblia así, 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 y lo demás lo eh, quitan. ahí me surge una pregunta una vez con el invitado Esteban, me surgía esa, y ya y que van a interrumpirlo, padre, para que siga con la misma respuesta, pero ahí le incluye esta pregunta en su charla. El Papa, cuando toma una decisión, se respeta por loca que sea. No le pueden decir, hey, hermano, no, no, tampoco hasta allá. ¿Cómo así que nos va a quitar a la Virgencita? ¿O cómo así que el Nuevo Testamento ya no es verdad? ¿O quíteme esto de la Biblia? Lo que dice el Papa se hace. No, el Papa sugiere. Hay, No puede ordenar. hay una estructura, sí, hay una estructura hasta un cierto nivel donde él puede mandar y puede elegir y puede decir esto, hasta cierto punto lo vamos a hacer. Lo que pasaba en la Edad Media es que en la Edad Media hubieron muchas cosas terribles. Hubieron 4 antipapas al tiempo, hubo la papisa Juana, que es una leyenda muy conocida, los Borgia, los Medici, bueno, mejor dicho, eso fue hasta para vender hicieron. En la época actual, después del Concilio Vaticano I y segundo, hicieron unas reformas en la cual le dieron límite. Es como el presidente de cada país. Hasta tal punto usted puede elegir, usted puede hacer. De resto, limítese a hablar, a proponer ante el Senado, la Cámara y el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que este Papa Negro va a tener tanta influencia y va a tener tantos infiltrados que la organización que tiene que elegir y darle vía libre, los consistorios, los cardenales, los obispos, los arzobispos, van a estar a sus pies haciendo lo que él diga. Entonces, se salta este proceso, ya no es que se le va a parar uno y le va a decir, no, hermano, usted tiene que entrar en un proceso y esto hasta que la comisión de teología y la Santa Inquisición y fulano y sutano lo decidan, pues ahí lo vamos a hacer y vamos mirando. Por eso es que el Papa Francisco ha tenido luchas internas cuando él, por ejemplo, ha sacado documentos, ha tratado de hacer reformas. Y entonces, de los diferentes consistorios, los diferentes grupos que están organizados para dar la aprobación, las diferentes comisiones, salen y dicen, no, hermano, esto no es así, o manejémoslo así, o pasémoslo a hacer un proceso y vamos mirando. Ya con el Papa Negro sería una cosa muy diferente porque él va a proponer, lo va a ordenar, pero aparte de ordenarlo como tal y que llegue al efecto, va a tener, todos van a ser súbditos ciegos de él. Entonces van a estar con el mismo pensamiento y van a decir, entonces el Papa dice, hermano, mañana me van a celebrar la Eucaristía con aguapanela y buñuelo. Y todos, bravo, sí, hagámoslo de una. Entonces empieza a haber un cambio muy profundo en la iglesia. Esas son señales en las cuales nosotros podemos decir, oiga, pero nos quitó la Eucaristía, ahora nos prohíbe hacer el rosario, la Biblia la van a cercenar, la van a mutilar, van en una persecución con obispos que no se quedan callados y hablan, entonces, hermanito, no le gusta, lárguese de acá, aquí no lo queremos ver. Entonces son circunstancias donde uno tiene que mirar y decir, hombre, estos ya son señales de que el Papa Negro está. Ahora, de que el Papa Negro, por darle ese nombre, se relacione con el Almagedón, el fin de los tiempos, el anticristo, el falso profeta, la bestia, el fin de los tiempos, es asincrónico, o sea, eso está desfasado, eso no es al mismo tiempo. Lo que pasa es que todo lo metemos en una olla y decimos esto pega con esto, pero eso no es así. Sí hay videntes, sí hay profecías donde hablan de esa conexión con el fin de los tiempos, pero no es que haya una certeza como tal para uno poder decir es que con la venida del Papa Negro ya empieza el fin de los tiempos. Más bien yo lo vería como el fin de la iglesia institucional, como la conocemos.
Monseñor Andrés, no puedo cerrar esta hora sin preguntarle para usted, con lo que ha leído, investigado, sus visiones, ¿el próximo papa es el Papa Negro? No creo. Yo creo que el Papa Negro está desfasado, no es ahorita. Lo que yo he visto, y lo dijimos hace un rato, es que Pietro Parolin quedaría como Papa transitorio para otro, después lo vamos a mirar, un asiático. Yo miro es un asiático ahí en la silla de San Pedro. Y después de ese asiático sí vendría la figura del Papa Negro. Lo que pasa es que todo lo que acabamos de hablar de estas señales y signos de cambio de la iglesia como muy extremistas, hay un grupo que está palanqueándolos, está tratando, está buscando que se logre. Claro, los que están los han frenado, les dicen, no, 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 espérese, esa cuestión tampoco hasta allá, espere tantico, hagámonos suave. Pero sí vienen esos temores, esas oleadas de estos pensamientos y deseos de algunos que son de extrema izquierda, que quieren cambiar muchas cosas, que sí, obviamente hay que haber cambios, la iglesia tiene que tener una transformación, una reestructuración interna, lo que está haciendo el Papa Francisco, pero que lo vea ya el Papa Negro llegando, inmediatamente desencarne, muera el Papa Francisco, no lo veo. Monseñor, otra pregunta. ¿Podría estar ya el Papa Francisco muerto y la Iglesia estar ocultando la información o eso es imposible que lo hiciera? Apenas fallece, sacarían el comunicado. Pueden durar unos 2, 3 días, yo creo, pero que en este momento el Papa Francisco esté muerto, no creo. Es muy complicado, no es imposible, ¿no? Hablo, no es imposible, puede ser. Puede ser, en un momento yo hasta lo pensé, yo dije, pues yo me puse a hacer oración y el Señor me mostró que Él sigue vivo, pero puede ser, o sea, no puedo decirle que no, porque lo que hablamos desde el principio, el Vaticano no son las hermanas de la caridad que nosotros muchas veces pensamos. Entonces, se manejan intrigas, se manejan poder. Sostener que el Papa no esté muerto mucho tiempo es muy difícil, porque dentro del círculo de los allegados al Papa Francisco, hay varios que lo publicitarían de una vez porque ellos desean la cabeza de Francisco, así lo vamos a hablar claramente, desean que él ya no esté timoneando la barca de San Pedro. Entonces, es muy complicado mantener y no filtrar esa información, pero que lo pueden llegar a hacer, todo lo pueden llegar a hacer. Es más, Juan Pablo I, lo más seguro es que lo murraquearon, y le dieron veneno y hasta luego. No puedo sostener esas afirmaciones, pero todas las investigaciones hablan de que fue así. Entonces, hay muchas cosas que se manejan oscuras, y eso no quiere decir de que haya gente maravillosa en el Vaticano. Yo conozco obispos, sacerdotes maravillosos. Hay gente que realmente por vocación está haciendo las cosas, pero cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay influencias y cuando todos quieren la tajada más grande de ese pastel, pueden hacer de todo, pueden hacer de todo. Es muy complicado. Eso me recuerda en los años 60 y 70 en muchos lugares, el desarrollo de la teología de liberación y que muchos sacerdotes se fueron para la izquierda, Camilo Torres, bueno, muchos en muchos lugares, pero también habían uno, y eso se lo recriminan mucho a Francisco, muchos que también eran informantes y eran de derecha, y entonces iban y sapeaban a los otros para que los desaparecieran. Cuentos, rumores, yo no tengo pruebas, pero aquí lo hablamos. Y se ven muchas cosas. Entonces el corazón del hombre es bueno hasta cuando quiere. Entonces, ¿es posible que esté muerto? Yo no lo creo, pero es posible. Monseñor Andrés Tirado, me encantó hablar con usted del anticristo, bueno, del Papa Negro, nos enfocamos más en el Papa Negro. Le agradezco mucho por su tiempo. Bienvenido nuevamente a Colombia después de esas giras internacionales que me está haciendo y me está olvidando. Que la gente que lo quiere contactar para todos los temas espirituales, exorcismos, liberaciones que usted practica, ¿dónde lo pueden hacer, monseñor? Muchas gracias, Dani. Sí, en mis redes, Patriarca Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Recuerden, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Cursos, capacitaciones, conferencias
por más de 25 años el Ministerio de Liberación y Exorcismo, congresos, seminarios, libros, conferencias, ahí está todo en las redes. Hacemos bastantes actividades para que los que quieran ayudarse en sanación, en liberación, en prosperidad, en salud, crecimiento espiritual, lo hagan.